fiscal Angipa hacer su mensaje con propaganda, ¿no? Está en los medios. Ya despidiéndose de que su ha gestión, habido ¿no? transparencia, que se ha cambiado, que ha habido un trabajo idóneo en la fiscalía, que ha sido un trabajo de primer nivel, profesionalismo, así es lo como destaca la Anchipa del trabajo. Pero usted que es ciudadano de este país, sabe lo que ha vivido, conoce el trabajo de la fiscalía, seguramente tiene una opinión. Lo vamos a invitar a que usted participe con nosotros para decirnos cómo califica la gestión de la Anchipa como fiscal, cuál ha sido la actividad más importante, cómo se ha destacado el Ministerio Público en estos 6 años que ha llevado adelante el fiscal Anchipa, que a propósito ahora se va a elegir a nuevo fiscal. Hay 42 postulantes y de estos 42 va a tener que salir un nuevo fiscal. Para hablar del tema hemos invitado al doctor Ramiro Carrillo para que nos dé su mirada, su lectura de este tema, porque es un hombre que siempre ha estado permanentemente haciendo el seguimiento tanto a la selección de magistrados como también en el caso de los fiscales. Doctor Carrillo, buenas tardes, bienvenido a Encontrados. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas tardes y también un saludo cordial a tu Un gusto audiencia. tenerlo acá. Doctor, ¿cómo está viendo esta selección de estos 42 preseleccionados para la Fiscalía? Le diría en el siguiente término. No más palabras, diría. Esta es una total y soberana burla hacia el pueblo boliviano. Magistrados. Voy a dividir en esta conversación en dos partes, de los postulantes a magistrados y de fiscal general. Los magistrados, por ejemplo, una vergüenza, vocales, haciendo trampa, haciendo chanchullo en su examen oral. ¿Y qué nos piden a nosotros, a los abogados en audiencias? Diga la sentencia constitucional, 10 minutos para dar, 3 minutos le queda. Es decir, son tan imponentes, autoritarios, pero ellos al dar el examen necesitan forzar su examen. Y es una ridiculez, son los vocales actuales los que han hecho chanchullo y ha sido evidente, se lo ha denunciado. La fiscal de distrito de Tarija se Pero- aplazó, ¿no? Y Sí. ahora postuló para fiscal general. ¿Con qué experiencia? Pero Si si no se puede- aplazó y ahora sacó 0, Sí. y ahora se postuló como fracasó como postulante a la magistratura, se fue a candidatear para fiscal general. No solamente ella, también en La Paz, la doctora Claudia Dorado ha fracasado, ha ido con sus bases, imagínense, ¿no? Hacer presión. Para hacer presión, como si fuera un acto proselitista, va con más de 20 mujeres gritando, haciendo todo un show. Se prueba el examen y ahora también se prueba en la calificación de méritos para ser fiscal general. Pero ellos son los que van a ser fiscales, los que se aplazan son los que manejan finalmente, ¿o no? A la final es así, o sea, no se tiene, ya no se habla de meritocracia. He hecho el seguimiento a todos los documentos que presentan los magistrados y hay una línea muy delgada entre lo ilegal y lo legal. ¿Cuál es esta línea? Todos son maestrantes, todos son doctorados, pero todos pasan clases en horarios de oficina. Entonces, mi pregunta es, si están en horarios de oficina pasando clases, ¿en qué momento hacen las audiencias? Y encima hacen libros. Mire, ese es otra ridiculez. Yo tengo mi página en donde publico sentencias constitucionales para que acceda el pueblo. A veces los abogados son bien flojos en buscar y lo más fácil se encuentra. Pero muchos de los magistrados es copia íntegra de sentencias constitucionales. Los han embloqueado y los han calificado como obra innata de estas personajes. Y le digo, hay el vocal Campero en la área social. Iván Campero. Iván Campero. Israel. Iván Campero Villalba es magistrado. Él gana el doble del sueldo del presidente, que es ilegal. Como él tenía un súper salario, impedía que los otros vocales ganen también en esa proporción, porque él manejaba todo ese tema. Él dice que tiene 2 doctorados, 3 maestrías, diplomados, docente en la Universidad Católica Boliviana. Cuando se le pregunta ¿cuántas propuestas de ley has realizado para modificar el Código Laboral? Ni una. O sea, ¿cuál es su aporte a la sociedad? Él se cree la mejor persona, el mejor laboralista, pero no aporta a la sociedad. ¿De qué sirve tener doctorados y maestrías si es un neófito para realizar una propuesta al Código Laboral? Ajá. Y en una conversatoria a mí me dice, pero usted es esto, me dice, ¿no? ¿Qué propuesta ha hecho? Yo le digo, modestamente he realizado la propuesta del Código Civil actualizado y he hecho la propuesta del Código Procesal Civil
que está en vigencia en este momento. Nadie me ha echado flores, no me han alzado en hombros en la Plaza Murillo, no he ido a tener conversatorios con los disfrazados de ponchos rojos, pero he dado mi aporte a la sociedad y que está en vigencia. Y a propósito de eso también es ridículo. La ley prohíbe hacer propaganda política, ¿no es cierto?, a los magistrados. Pero si usted recorre la ciudad del Alto, encuentra panfletos en las paredes colgados, ¿no? Doctor Tantos, candidato a tal lugar. Eso es ilegal. Eso es ilegal. ¿Quién debería controlar eso? La Corte Electoral, ¿no? Y además, si se da cuenta en el Facebook, todos los magistrados ahora, día del riñón, día de la pulguita, felicidades a mi perrito. Es decir, están haciendo propaganda, lo que nunca han hecho en su vida. O sea, piensan estos magistrados, son tan inteligentes estos magistrados, por no decirles que son bien tontos, si me permite, si no nos van a cortar la cabeza. Bien, estos magistrados no saben nada de ejecución política. ¿Por qué? Se están dedicando a hacer seminarios para abogados, como si fuéramos los abogados los que iríamos solamente a votar para elegirlos. ¿Cuál es el problema de este tema? Están concentrando de tal forma el poder, y esto está manejado desde Sucre. Para La Paz ya se ha designado, o supuestamente se dice quiénes van a ser los... ¿Ya está cocinado? Ya está cocinado. ¿Quién va a ser en La Paz, según usted? No, según mi percepción, yo estoy muy en desacuerdo con Juan Carlos Berríos en la forma de elección. Él se ha basado en que Iván Lima es el que habría designado a los nuevos magistrados. Ahí se tiene el doctor el doctor Blanco, se dice que él va a entrar, la doctora Fanny Coaquira también, que es otro... Pero ¿no está acaso con buen puntaje también el actual fiscal de La Paz? Que es William Alave, es para fiscal, él es para fiscal general, sí, que también se dice que es ficha de el doctor Iván Lima. Pero ha sido, pues, ya ha trabajado con el MAS, ¿no? Ha sido asesor en yacimientos, ha estado en la Suprema también. Ya ha sido fiscal vocal departamental. Más allá de los méritos, mire, al fiscal William Alave lo que se le ha denunciado a principios de su gestión es el trato que tiene con las mujeres, ¿no? Se le ha denunciado por violencia hacia las mujeres y ahí ha quedado todo porque al final él es cabeza del sector. Entonces no ha habido una secuencia larga sobre las denuncias que se han realizado contra él, pero sí tenía denuncias muy tremendas en la fiscalía con el anterior fiscal departamental. O sea, ya está cocinado todo. Posiblemente esté cocinado, posiblemente, y no es una pena. ¿Y contra qué vamos a ver ahora los ciudadanos? ¿Quién van a ser estas autoridades? En La Paz, usted me dice, ¿quién está? Para magistrado, el doctor Blanco, que era vocal del Tribunal de Partido. Y era también creo fiscal, ¿no, Blanco? Sí, hay una relación. Al inicio, ¿no? Para magistrado, ¿quién más? En el Tribunal Constitucional está, se me dio en este momento el nombre, Israel Campero, que es afín al gobierno, ¿no? Posiblemente sean las dos personas, y al Consejo de la Magistratura el doctor Ramiro Canedo. Sí, que ya supuestamente ha hecho muchos convenios con organizaciones sociales para que puedan emitir su voto a favor de estas tres personas. ¿Al Tribunal Constitucional? El doctor Iván Campero. Iván Campero. Sí. ¿Qué otros nombres conoce usted? Bueno, a la final, el total de los ahora elegidos son afines al anterior magistrado, al doctor Juan Carlos Berríos. Es Alejandro Berríos, ¿no? Juan Carlos Berríos. ¿En qué vamos a quedar entonces? ¿Qué vamos a quedar? No va a haber cambio en la justicia. No va a haber cambio. La justicia va a seguir la misma con la que estamos. Mientras te pongo un ejemplo para ver cómo tan mal está la justicia. Por resolución de sala plena, todos los jueces de instrucción penal que conocían asesinatos, robos, estelionatos y todos los delitos penales, estaba dividido en tres tipos de jueces. Los jueces de instrucción penal y los de violencia. Los de violencia los han juntado con los de anticorrupción. Ellos podían conocer violencia contra las mujeres y delitos de funcionarios públicos. Y había otra separación de los jueces de instrucción penal, que conocían todos los demás delitos. Por una resolución de la sala plena, todos los jueces son jueces de instrucción penal
de instrucción, de instrucción penal, anticorrupción y violencia contra las mujeres. Los juzgados como de Sencata, Distrito 8, 7, del Alto, los que están despachados, que son juzgados mixtos, les han vuelto juzgados mixtos. También conocen laboral, niñez, familia, o sea, es todo. ¿Les han dado alguna preparación? Ninguna. ¿Cuál es el promedio de edades de estas personas? ¿Son jóvenes o gente con No, experiencia? ya es gente mayor, ¿no? Debe oscilar entre 40 años el término medio. Pero no les han dado ninguna capacitación. Yo tengo mi área. O sea, yo soy penalista y constitucional. Entonces no puedo ser juez de civil, por ejemplo. Y ahora los han vuelto de civil. ¿Con qué criterio los hacen? Y además... Pero acá no se estudia para especializarse en algo. Claro, pero por una disposición de sala plena me vuelven a mí Sábelo todo. saberlo todo. O sea, por disposición de los semidioses, ya conozco todo. Pero no solamente acaba ahí. ¿Por qué este sistema se está muriendo? Porque la justicia está dividida en dos áreas. Justicia constitucional y la justicia ordinaria. La ordinaria ya te he explicado cómo es el asunto del nombramiento de los jueces de instrucción. Los amparos constitucionales, y ahí va, y nadie ha dicho nada, o sea, nadie dice nada, todos se callan. ¿Por qué se presentan amparos constitucionales en Achocalla, por ejemplo? En una provincia del Beni, y salen procedentes y han anulado las elecciones? Porque esos jueces nunca han recibido una formación como constitucionalistas. Ellos son de instrucción penal, pero hacen como jueces de garantías. Entonces, alguien que no sabe, no es su especialidad, comete errores como los que ha cometido los errores y los que ha trabado la elección de magistrados. Ahora, por ejemplo, los sábados y domingos, si en cualquier momento nos damos una vuelta por los juzgados, aquí en La Paz y en el Alto, usted va a encontrar jueces que están toda la noche trabajando. ¿Pero por qué? Tienen que atender los detenidos en acción directa por delitos comunes. Y también tienen que atender acciones de libertad. La carga es terrible. Es decir, o sea, ¿con qué? O sea, no son superhombres. Nadie dice nada porque si alguien dice algo, te vas afuera. Pero imagínense, a veces nos convocan a audiencia a las 9 de la mañana y estamos entrando a audiencia a las 3 de la tarde. Nosotros también no es que somos superhombres, tenemos familias, responsabilidades. Los clientes también se molestan porque si se cita a las 9, debe ser a las 9. Pero estos jueces hacen el trabajo de los vocales, que son unos flojos, porque la ley establece que los vocales constitucionales deben tratar todas las acciones constitucionales. Y en este caso, no tratan, solamente se han liberado de las acciones de libertad, los han arrojado los jueces de instrucción, y ellos lo único que hacen es amparo constitucional. Y ese es un trabajo descansado, no es tan pesado. ¿Qué son las acciones de libertad? Son cuestiones inmediatas, si al detenido se lo ha llevado o no a su juzgado, eso necesita resolución inmediata, especializada. Pero ¿con qué salen estos jueces? Miren, hoy tenía una acción de libertad totalmente probado, cumplido con todos los presupuestos, y el juez me sale, estimado doctor, puede que tengas razón, pero ya no hay la acción de libertad, estamos bajo el régimen de habeas corpus. O sea, el habeas corpus era antes del 2009. Ahora hablamos de acción de libertad. O sea, ese juez no se le puede decir nada, no se le puede procesar nada, ni por prevaricato. Entonces son impunes estos jueces que hacen de jueces constitucionales. ¿Por qué? Desconocen la norma constitucional. ¿Quiénes deberían realizar esto? Los jueces, o digo la parte constitucional. Eso, Gonzalo, nadie está hablando, ni los mismos candidatos, ni el fiscal general. ¿Qué es lo que pasa con los fiscales? Hablando del fiscal general. En La Paz se ha removido a casi, podría equivocarme, al 90% de los fiscales, hace 2 meses. Más de 200, ¿no? Sí, se los ha cambiado por nuevos que supuestamente han egresado de la escuela de fiscales. Pero hace 4 meses atrás se los ha destituido a otros fiscales. ¿Qué significa? En 4 meses se ha cambiado a la mayoría de los fiscales que existe en La Paz. ¿Cuál es la movida? ¿A qué se refiere esto? Y mire, esto voy a hablar como posibilidad, como probabilidad. Para que ingrese un fiscal, debe erogar algo. Eso es pagar.
No me haga decir lo que es evidente, Gonzalo, después me va a perseguir. Solo traduzco, erogar es pagar. Exactamente, ¿no? Porque tiene que ir a Sucre a estudiar, tiene que alejarse de su familia, invierte dinero. Y ahí, ¿qué pasará? Pero salen nombrados. Es cuando usted se invierte, eso significa que cuando invierte uno va a recuperar ese dinero el doble. Obviamente, invertido en sus estudios. ¿De quién va a recuperar? Del pueblo, del litigante, de la gente que está ahí. Exactamente, porque no hay otra forma, ¿no es cierto? Entonces, hace 4 o 5 meses atrás han cambiado los fiscales. Nuevamente pasa 2 meses, hay una simple denuncia, los relevan, los cambian a todos. ¿Qué significa? Alguien se está beneficiando de estos cambios. Entra directo. No sabemos quién recibirá, pero ¿por qué se cambia la totalidad? Pero cambian esos fiscales y tiene que empezar de cero los procesos. Eso es 3 semanas. Para ambientarse, conocer y eso relentea. Son 3 semanas en que el fiscal pone su letrerito en las puertas que dice en inventario. Y en 3 semanas no se mueve ningún proceso. Pucarani. Hace 4 meses que no tiene fiscal. O sea, vamos nosotros desde La Paz. Obviamente es un costo para el cliente trasladar. Hay abogados allí también, pero no merecen su confianza. No existe fiscal en Pucarani hace 4 meses. Esa fiscalía está cesada. Se ha nombrado un fiscal suplente al de Huaki. Pero el de Huaki va un solo día a la fiscalía de Pucarani. Pero con la carga que tiene en Huaki, de Pucarani, esos procesos no avanzan. ¿Dónde está el nombramiento, aunque sea de esos jóvenes, de esos egresados de la escuela de fiscales? No les conviene provincias. Todos se van a La Paz y al Alto. ¿Y ha visto las comunidades protestar con esto? No. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a la justicia o por qué? No sé con qué les comprarán. Yo he protestado varias veces contra esta gente que se disfraza de ponchos rojos. ¿Por qué no dicen algo? No dicen nada, no presionan al fiscal departamental, no presionan a los fiscales. ¿La gente se ha acostumbrado entonces a esto? Sí. Y son ellos mismos los perjudicados. Claro, por supuesto. ¿No? Hablaba usted de la fiscalía. Le hemos preguntado nosotros a la gente, nuestros amigos que nos siguen, ¿cómo ve el trabajo, cómo evalúa el trabajo del fiscal general? En este tiempo, estos 6 años, ¿cómo evalúa usted el trabajo del fiscal general Lanchipa? Al principio ha existido muy buena coordinación con los fiscales de materia, los departamentales. Uno de ellos es lo que he valorado la resolución fiscal número 17 en el año 17, la resolución número 1, que decía que todos los fiscales de materia deben emitir 2 requerimientos al CEGIP y al CERESI para determinar el nombre, los elementos de ubicar a una persona, nombre, apellido, dirección, etc. Y el CEGIP ver toda su consecuencia. Una resolución siguiente que el fiscal departamental Lanchipa ha señalado es que debe procederse a la anotación preventiva de los bienes en cualquier delito, porque inclusive la ley 348 permite anotación preventiva. Esta disposición ha desaparecido. ¿Cuándo desaparece? Cuando se ha pedido que se proceda a la anotación preventiva de los bienes de Gabriela Zapata. Ahora es como este cubo, hay que hilarlo muy fino. Pero los fiscales no cumplen estas disposiciones. Yo les digo, los ambientes, por ejemplo, en la ciudad del Alto de la Fiscalía, es una pena, es una pobreza total. Los asistentes a fiscales tienen que prestarse una computadora, un escáner para escanear los documentos para 4 fiscales. O sea, tienen que hacer fila ahí mismo. El litigante es el que paga todo eso, ¿no? Con el tiempo, en el transcurso del tiempo. ¿Cuál es la ley 260? La Constitución Política del Estado señala que todas las personas que sufrimos alguna situación anómala, nos afectan en nuestro patrimonio o en nuestra vida, en lo que sea, debemos denunciar a la Fiscalía. ¿Quiénes impiden que se abra un proceso investigativo? Te digo en La Paz, 9 personas. Estos pseudoabogados que están en ventanilla de recepción de denuncias. Ellos te ven feo, moreno, no eres de su agrado, no les das salteña, rechazo. Pero escríbamelo, póngamelo para ver qué tengo que recurrir. No, si tiene algún problema, vaya a hablar con el fiscal departamental. Y vamos al fiscal departamental, no está en su oficina.
Entonces tenemos que hacer... Son los reyes chiquitos. No son reyes, son dioses chiquitos esos. 6 personas aquí en La Paz. Entonces, imagínense que abogados... O sea, hay que llevar salteñitas, refrescos, hay que aceitear, como dicen, para que a uno lo atiendan bien. Sí. En el Alto es peor. O sea, te ven con... así... con indumentaria pobre, humilde. Tu abogado no sabe. Toma la tarjeta. A esta acudí. Él sabe. Y eso lo he denunciado. Lo he presenciado a mi procurador, y mi procurador es mi hija, y a mi hija le dice, vaya, acuda a este abogado, este no sabe, o sea, y este sí, o sea, eso el Ministerio Público, aunque se los denuncia, no hace nada. Yo me he comunicado varias veces con la doctora Calle, quien es la fiscal superior en el Departamento de La Paz, después del fiscal departamental, para decirle, esto está ocurriendo en Ventanilla 3, esto está ocurriendo en Ventanilla 1. No hacen nada. Un saludo a Bandera, cualquier denuncia. Mire, inclusive estos de Ventanilla tienen sus jefes, sus inmediatos superiores. Se les convoca y puedo demostrar este tema, y muchos colegas me van a dar la razón. Cuando se les denuncia a uno de estos de Ventanilla, tu denuncia sale rechazado. En 2 horas. Se la agarran con uno. Sí, así es. No hay que estar calladitos, no decir nada, para hay que que todo someterse, avance. hay que bajarse el pantalón a ellos y... No, es terrible. Es esos aspectos de corrupción, porque esto es corrupción, más allá de que haya o no haya dinero, el favorecer a una persona es un acto de corrupción. Entonces, lo que hacen estas personas es eso, es confabular con algunos abogados, procuradores, quienes eran para admitir denuncias. Eso el fiscal general no ha podido solucionar, ni aquí en La Paz, ni en toda Bolivia. ¿Cuánto le califica usted del 1 al 10 al fiscal general que se vaya? 2. 2. 2, le aplazo. A ver, ¿qué dicen nuestros amigos? ¿Cómo lo califican al fiscal general que nos ha escrito? Agustín Pari Tapia nos ha escrito, Shirley. Así es, Agustín Pari dice, Lanchipa fue el mejor fiscal masista en defensa de Evo. Más mensajes sobre este tema. Enrikovich Delgadillo dice, presentar un memorial toma 1 hora y un poco más en la fiscalía. No admiten denuncias. Parece que hay que hablar con alguien para lograrlo. Realmente ha empeorado la actividad fiscal en La Paz. Y más sobre el tema, Tomás Quispe escribe, buenas tardes, sobre la calificación del fiscal Lanchipa, es 0. Además son ilegales porque la gente votó nulo. Este fiscal trucho no trabajó para el país, solo hizo persecución, secuestro, amedrentar a la población y más. Vayamos a la democracia directa, así podremos elegir al mejor representante a la fiscalía, dice Tomás Quispe. Hilaria Yauli también nos escribe y dice, muy buenas tardes, Gonzalo, Shirley. Hablando de Lanchipa, él como autoridad no hizo nada para el país, más bien solo fue para defender a los gobiernos de turno, o sea, es un inepto y peor de los vocales y jueces y los magistrados. Son delincuentes corruptos, la verdad no sirven ni como mensajeros, leyendo su Constitución Política del Estado como un libro de poemas y el libro de Condorito, nos dice Hilaria. Ángel Martínez escribe, la gestión de Lanchipa y la de los magistrados del órgano judicial es una vergüenza. Gracias a ellos, la justicia boliviana está podrida y al servicio del gobierno. Fernando Torrico también nos escribe sobre el tema. Lanchipa, nota regular a malísima, dice. Y Marcos Quiso escribe, buenas tardes, fiscal masista, nos dice el amigo Marcos. Y le da una calificación de 3 sobre 10. 3. De 3 sobre 10. Usted le ha dado 2 sobre 10. Sí. Doctor, ¿es una cuota de poder la fiscalía para el gobierno de turno? Yo creo que sí. O sea, ¿nunca vamos a estar con un fiscal que no defienda a la población? Iván Lima lo ha denunciado. Aquí es por capricho de personas, por personas que están en el poder. Denunciar a una persona es capricho. Perseguir a una persona es capricho. Yo le digo, yo he tenido algunos procesos ridículos. Y le cuento. La amante de este, no la amante, la amiguita llamaremos, porque después me van a procesar lo mismo. La amiga, la buena amiga de este magistrado Juan Carlos Besillos. Mire, a nosotros, y los abogados me van a dar la razón, hay que colocar tiempo, modo y lugar. Y hay que especificar como ellos quieren. Pero esta señora, miren y es juez en este momento. ¿Cómo pone la suma de su denuncia? Demando contra el doctor Ramiro Castillo Aruquipa por violencia familiar, porque me ha amenazado y lesiones. Y además me ha injuriado y me ha difamado. 5 delitos. 2 de acción privada. 1 de 348 y 2 de lesiones contra la vida. ¿A qué fiscales sortean? A un fiscal anticorrupción.
Anticorrupción. Mire, o sea, ¿qué tiene que ver lesiones con anticorrupción? A esta señora ni la he tocado, no la he visto, no la conozco, pero sí por sus antecedentes. Mire, 348, claro, ella se victimiza y dice, soy mujer. Yo no le he pedido que me muestre sus partes íntimas para ver que sea mujer o no, pero me denuncia. Delito. O sea, una juez, ¿con qué calidad intelectual esta juez emitirá sus resoluciones? Si no sabe cómo demandar. Y su denuncia lo firman 3 abogados. O sea, 4 abogados en total no saben subsumir el hecho, es decir, no saben decir, este delito cometido y esto lo procesamos. Esa calidad de justicia tenemos. Y ahora mire, Gonzalo, lo han admitido y en 2 horas ya había fiscal asignado, un fiscal anticorrupción. Pero la gente común y corriente, si hoy día presentan, el fiscal analista se toma su tiempo de 5 o 7 días para rechazar y te dan 24 horas. ¿Dónde te notifican? Y esta es otra falencia del sistema que la Anchipa se ha aplazado. Han creado, bueno, luego voy a hablar de esas ridiculeces que han creado. Después de observarte, te dan 24 horas para que subsanes. No subsanas, en las 12 horas te han rechazado y te han notificado y no puedes presentar más una denuncia. La Fiscalía Departamental y el órgano electoral, el órgano judicial, se han creado juegos de dioses. Parece que ves mucho las historias de Marvel. Tienen Mercurio, buzón judicial, Odín, Orin, Thor, no sé, son 11 sistemas, todos nombres de dioses. Ninguno funciona. No funciona. No funciona. O sea, ¿de qué sirve invertir dinero? En Fiscalía se ha creado la JL2. Ahora han vuelto a crear el JL, el ecosistema legal. Ecosistema no funciona. Lo que sí ha funcionado es JL2. O sea, es decir, ha invertido la Anchipa en el ecosistema que es el JL4, no ha funcionado, ha regresado a un sistema anterior que sí ha funcionado. ¿Cuánto dinero ha pasado? ¿Cuánto se ha invertido en ese tema? Doctor Carrillo, usted que conoce es litigante, conoce estos tejes y menejes del interior mismo de la justicia, y usted que se siente indignado con las cosas que ve, ¿qué cambiaría en la justicia para que mejore? Como diría cualquier litigante de calle, dice, esto haría, este otro haría, ¿qué usted propondría para cambiar la justicia? Cambiar a todos los fiscales y administradores de justicia, por nueva gente. A todos. ¿A todos? A todos destituiría. No importa si eran buenos o malos. Todos están podridos y todos deberían irse. Es más, ¿qué más haría? Los castigaría para que nunca más ingresen a la función pública, porque son mañudos desde nacimiento. Y le doy un ejemplo. ¿Dónde empieza la corrupción, Gonzalo? Y esto ustedes me van a ver, me van a decir, no es presentando sus REHAB, que también manipulan el REHAB, que se manipula el CIPAS, el certificado de no violencia. ¿Cómo usted demostraría ante su comunidad, ante sus conocidos, que no es un corrupto? Es bien fácil. Es seguir el sistema americano. El presidente debería jurar con su esposa y sus hijos al lado. Los jueces deberían jurar con su esposo o su esposa a su lado y sus hijos. Y se habla de una determinada edad también, ¿no? Claro. ¿Por qué te das respaldo a la esposa? Porque conozco varios jueces que están casados con X, tienen hijos con A, B, C, D, E y conviven con Y, Z, X. O sea, tienen una multiplicidad de mujeres o multiplicidad de varones. Entonces, si juraran con su legítima esposa, entonces las otras familias, las otras personas se sentirían ofendidas, porque es el prestigio del hogar. Y esto es constitucionalmente aceptado. La Constitución que está en vigencia ahora, en la actualidad, habla de chachahuarmi. Hombre-mujer. ¿Por qué no juran junto con su esposa? Porque no tienen una esposa legítima. Y ahí empieza un acto de corrupción. Yo tengo que mantener a 2 mujeres. Mi sueldo no me alcanza, empiezo a corromper. Yo he propuesto para esta, bueno, he propuesto a
a los incendiarios apagar con el fuego, algo así más o menos, ¿no? He propuesto a la Cámara de Diputados que se apruebe un proyecto de ley, he propuesto este proyecto de ley, donde estos magistrados suban a jurar, los que sean elegidos, no importa quién sea, con su legítima esposa y sus hijos. Y que no tengan antecedentes penales. Más allá de los antecedentes penales, que no tengan antecedentes familiares. ¿Quién te da solvencia? Es tu esposa y tus hijos, ¿no? Esa debería ser la muestra de que uno tiene solidez moral, espiritual y que no sea corrompido. Me llama la atención cuando se dice que en el Rehab se cambian los datos. ¿Es tan Sí. fácil manipularlos? Sí, sí, hay mucha gente especializada en ese tema y que están alrededor de los edificios judiciales ofreciendo estos temas. Ah, van ofreciendo. ¿Y cuánto cuesta eso? Se hablaba de tarifarios también entre los vocales, jueces, por ciertos Mire, casos. yo no manejo esos temas. Yo, así como hablo y digo que se deba cumplir la ley, yo trabajo cumpliendo la ley. Pero sí me he llegado a enterar en que cuesta entre 100 y $300. Sí, ni teniendo que le cambien el Rehab y que salga limpio, como un angelito. Hoy he tenido un juicio oral de un tipo que ha sido acusado de abuso sexual en la actualidad. Y cuando hace su declaración dice, no tengo antecedentes, estoy limpio, nunca he tenido nada. Muy bien, vamos a la computadora. Evidente, no tiene ningún proceso. Pero en el sistema de régimen penitenciario había estado 3 años detenido por violación. Entonces, ¿cómo ha arreglado el Rehab? ¿Cómo ha manipulado el sistema informático del Tribunal Supremo de Justicia? Entonces, ¿cómo ha entrado a la cárcel? ¿Con qué orden? Si es simplemente entrar a la cárcel con resolución judicial. ¿Y sabes qué me dicen? Eso pues, los abogados saben. Ahora son estudiados abogados. Métanle nomás. Un poco más así. Eso debería... Por eso propongo que todos los funcionarios deberían cambiar. Y debería haber la sanción. Aquel que es denunciado, ¿qué hacen? Les reservan su carguito, los jueces. El juez el del Alto, el que chocó su vehículo en la cumbre. La cumbre, ¿no es cierto? En estado de ebriedad. En estado de ebriedad. No apareció en el Rehab no hay ningún dato. No es eso. Mira, lo más grave, como abogado le digo. Nadie ha ocupado su lugar. Sigue vacante. Sigue esperando a que él salga de este problema para que regrese como juez disciplinario. O sea, ese es el peor error del Consejo de la Magistratura. No poder, si ya tiene un problema, que se vaya, que se defienda en libertad. Pero no, se le están guardando su carguito. ¿Por qué guardan? O sea, eres funcionario público, no se ha comprado ese cargo. Por eso la gente está caliente con la justicia, con los administradores de justicia, sí, que lamentablemente un gran porcentaje son corruptos. Ahí empieza la corrupción. Creo que ahí empieza. Doctor, como siempre es un gusto recibirlo, conocer su mirada, esta radiografía que nos va planteando permanentemente y ahora en la elección de fiscal y de magistrados. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes y decirles a los candidatos a magistrados, si me permites un par de segunditos. No crean en aquellas personas disfrazadas de poncho que están pululando alrededor de sus oficinas. Ese es un ilícito penal. Ahí empieza la corrupción. Cuando ellos están recibiendo a gente disfrazada de ponchos rojos, que dice que tienen gente, que tienen base, ya están haciendo propaganda política. Se están comportando y no saben hacer propaganda política. Se comportan como lo peor. Menosprecian lo que han sido calificados por meritocracia. Yo creo que en este momento deberíamos lavarnos la cara en la justicia. Y para decir algo más, Gonzalo, es interesante ver los seminarios que emiten estos candidatos a magistrados. Y para terminar, un chiste. Los candidatos al Consejo de la Magistratura dan seminarios de sentencias constitucionales. Pero no te dan seminarios, por ejemplo, de los principios de Bangalore, que es cómo un juez debe comportarse éticamente. No te dicen cómo elegir. Los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia te dan seminarios de la ley de organización judicial, pero no tocan su tema. ¿Por qué? Ahí empieza la corrupción, o sea, no saben. Por eso de esas cosas. Los del Tribunal Supremo de Justicia están hablando, felicidades, hoy día es día del riñón, hoy día es día de la hormiga, cuando deberían defender su posición como futuros magistrados. Yo les digo, ahí empieza la corrupción. Muy bien, doctor. Muchas gracias por visitarnos. Usted